Gracias, Padre, te damos en esta hora por este día de reposo. Queremos bendecir tu nombre, exaltarte y que tú puedas usar mi vida para dar este mensaje, que pueda ser de luz, de claridad y de bendición todo aquel que lo escuche, todo lo que estén viendo por Facebook, por YouTube, por las redes sociales. Damos gracias al Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, y que podamos bendecir este día, podamos dar gracias, día de reposo, por todo lo que Él nos da, y saber que la misericordia de Yahweh se renueva cada día en nuestras vidas. Él es bueno, Él es santo, y Él eligió este día para poder santificarlo, apartarlo para Él, poder conocer su palabra, su escritura, y poder caminar en esta tierra como Él quiere. En un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, de maldad, de pecado, Él nos llama a caminar, a vivir como Él quiere. Saber que no es fácil, porque el camino angosto no es fácil, pero tenemos a su Espíritu, tenemos al Espíritu Santo, y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva a toda bendición. Por eso, Padre, gracias por este día de reposo, por este tiempo, que esta palabra que pueda compartir, que venga de bendición a cada hermano, cada amigo, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, ministrando, y podamos darnos cuenta de tus verdades, y que tu pueblo salga del engaño, salga de la mentira, salga de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y que tu pueblo se prepare, Padre, en este tiempo para la venida de tu Hijo amado, porque Él viene pronto. Él viene a buscar un pueblo santo, una iglesia santa, una novia santa, consagrada, sin mancha. Por eso queremos prepararnos, queremos caminar como tú quieres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre de acá, Argentina, Buenos Aires. Estamos acá reunidos con hermanos. Él es bueno, Él es misericordioso. Y vamos a ver hoy un tema muy fuerte, muy delicado de hablar, pero necesario. Seguramente cuando muchos hermanos quizás escuchen este mensaje, a algunos no les va a gustar, otros quizás salgan del Facebook, del Ministerio de la Senda Antigua, otros van a decir amén, es así, pero eso se trata la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh no puede agradar a todo el mundo. La palabra de Yahweh tiene un propósito de confrontar, de exhortar, de guiar y decir la verdad. Y la función de la palabra de Yahweh es alumbrar en medio de la confusión, del engaño, de la oscuridad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un tema muy importante entender. Hace mucho tiempo que yo quería dar este mensaje, pero siempre el Padre, todos los mensajes que doy, todas las enseñanzas que doy, siempre los pongo en oración y digo, bueno, Padre, ¿qué es lo que querés que comparta a tu pueblo? ¿Qué mensaje doy? Muchas veces hay hermanos que me preguntan o me dicen, hermano, ¿qué significa esto? O cuando la Biblia habla de lo otro, ¿qué es lo que está diciendo? Y a través de eso también armo mensajes y doy por medio de las redes. Pero este mensaje que vamos a ver hoy es un mensaje que la mayoría de la gente, de los hermanos, de las personas que van a la iglesia, saben de qué se trata, pero vamos a profundizar un poquito más. Así que gracias damos al Padre y vamos a comenzar entonces este estudio. Hoy vamos a estar hablando de el G12, la visión celular. Vamos a hablar el origen del G12, la visión celular, qué es la visión celular, de dónde surgió, y vamos a hablar también un poquito
de qué es lo que produce el G12 dentro de las iglesias y qué resultado ha tenido en las iglesias. Hace aproximadamente más o menos 20 años, 25 años atrás, casi 30 años, 3 décadas, 2 décadas, 3 décadas, las iglesias cristianas, por ejemplo acá en la Argentina, en otros países de Latinoamérica también, como Colombia, como Venezuela, Paraguay, Chile, Uruguay, las iglesias eran pequeñas, eran congregaciones muy pequeñas, se alquilaban locales, eran congregaciones de 10, 20, 50, 100 personas, 200 personas, y habían congregaciones como mucha cantidad de 500 personas, y muy poquitas con respecto a 1000 personas. Pero en la década del 90 surgió este movimiento o este sistema de trabajo dentro de la iglesia llamado G12, que significa Grupo de 12. Y esto nace en Colombia a través de un pastor llamado César Castellano. A través de él empieza a hablar, a fomentar, a compartir, que él dice que recibió una visión de Yahweh, de Dios, estando de vacaciones con su esposa, con su familia, donde le dijo de qué manera se podía ganar las almas para el Mesías, para Cristo, ¿no? Y le da una visión llamada la visión G12. ¿De qué manera? De levantar líderes en las iglesias, y a través de eso, de ese trabajo, los líderes levantarían sus equipos de 12. Entonces, él ha escrito muchos libros con respecto a este tema, de que es la clave del éxito para multiplicar la iglesia. Y yo voy a estar explicando un poquito de qué se trata esto, y yo voy a contar parte de mi testimonio también, porque yo fui parte de una iglesia por más de 10 años, donde tomó la visión celular, el G12, y yo vi cómo era una iglesia en un momento, y cuando tomó la visión del G12, cómo terminó esa iglesia. Luego el Padre me sacó de ahí y me llevó a otros lugares, y hoy estoy acá haciendo lo que Él me manda. Pero yo estuve de ese lado y yo sé bien cómo es el mecanismo o el sistema de trabajo que se hace en el G12, porque yo pasé todos los procesos. Entonces puedo dar testimonio y puedo decir de qué se trata. Pero más allá de esto, he armado un mensaje con respecto a esta visión celular y entender que realmente este sistema de trabajo G12 o visión celular no viene de Yahweh, no viene de Yahweh. ¿Por qué? Porque va en contra de las Escrituras, y hoy lo voy a explicar esto. Entonces, cuando este pastor César Castellano, junto con su esposa Claudia Castellano, en Colombia, Bogotá, él tenía una pequeña congregación, una pequeña iglesia, y le iba muy mal. Él cuenta en varios de sus libros que le iba muy mal, y él dice que recibió una visión de Dios, una revelación de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que toda revelación, toda profecía y todo lo que Yahweh tiene planeado ya lo plasmó en su palabra. Cuando alguien viene y dice, he recibido una revelación nueva de Dios para la iglesia, para el ministerio, para los pastores, para X situación, tenemos que prender nuestros oídos espirituales y darnos cuenta qué es lo que va a decir esa persona. Porque no hay una nueva revelación, ya todo está en las Escrituras. Todo lo profético, todo lo que es revelado está en las Escrituras, en la Biblia, en el Apocalipsis. Entonces,
Este pastor en la década del 90 dice que recibió una revelación de que Dios le dio un sistema de trabajo que a través de esto la iglesia crecería y las multitudes vendrían y el cuerpo de Cristo o la iglesia, la novia, serían miles de miles para tener una gran iglesia. Ahora, la iglesia de este pastor se llama Misión Carismática, que queda en Bogotá, Colombia. Hoy en día tiene muchos anexos en diferentes partes del mundo. Tienen una banda de música que se llama Generación 12, que tienen muchos CDs que han sacado. Y alrededor más de 200.000 personas están siendo ministradas por este ministerio. Ahora, ¿qué hizo el pastor César Castellano? Él, cuando dice ser que recibe esta visión, él empieza a buscar pastores que tengan megas iglesias grandes, para poder armar un sistema de trabajo y empezar a desarrollar lo que él había recibido de parte de Dios. ¿Y qué hace? Viaja a ver un pastor llamado David Chonguichó, que era un pastor que tenía una iglesia muy grande, donde él tenía un sistema de trabajo con respecto a tipo visión celular, de que era tener reuniones en las casas y a la misma vez invitar a las personas a la congregación. Entonces vemos, yo puse algunas fotos ahí en el Facebook, que él se reúne con este pastor y empieza él a adoptar mecanismos que este pastor David Chonguichó hacía. Hoy David Chonguichó, hace ya varios años, está preso por invasión de impuestos junto con su hijo, porque la iglesia creció de una manera impresionante. No sé si conocen el ministerio de él, realmente lo han acusado de muchas cosas que ha hecho mal y hoy está teniendo problemas con la justicia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En realidad, este pastor, César Castellano, empieza a ser conocido porque empieza a usar este mecanismo de trabajo en la iglesia y empieza a formar un grupo de 12 discípulos. Él dice que así como Jesús o el Mesías Yahoshua formó sus 12, nosotros tenemos que formar nuestros 12 y nuestros 12 formar sus 12 y los 12, los 12, los 12 y así multiplicándose. Que esa es la clave del éxito o del crecimiento en la iglesia. Cuando uno empieza a profundizar este sistema de trabajo, en realidad este sistema no es para el pueblo de Yahweh, sino es para una empresa, porque se habla de liderazgo, se habla de equipo, se habla de progresar, se habla de pasos y se habla de ser positivos, declarar, profetizar, y entra lo que es la metafísica. Y ahora vamos a hablar un poquito qué es eso. Entonces, cuando este pastor César Castellano empieza a compartir esta visión celular, ¿por qué celular? Porque las células se multiplican y las células se les llamaba a los grupos cerrados. Este pastor viene en la Argentina alrededor del año 2000 más o menos. Yo estaba congregando en una iglesia muy grande que está todavía acá en Argentina, es una de las más grandes en la Argentina y en el mundo, que tiene muchos anexos, mucha gente congrega. Él trae esta visión. Y cuando él trajo esta visión fue un golpe muy duro para muchos, más los hermanos que tienen años de iglesia, de servicio, de ministerio, porque era un sistema de trabajo totalmente diferente a lo que uno conocía. Y hubo muchos pastores aquí en Argentina que lo rechazaron y siguieron con sus congregaciones y otros la adoptaron. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los que adoptaron esta visión se empezaron a multiplicar. ¿Por qué? Porque se trataba de sistemas de trabajo, es decir, de armar un retiro espiritual llamado encuentros, donde era un fin de semana y se daban diferentes tipos de charlas. En esas charlas
se ministraba cada área de la vida de la gente y las personas venían transformadas. Ahora, ¿qué es lo que producía esto? Que haya un movimiento con respecto a las personas, donde se iban en micros a un lugar determinado, donde se tenía que pagar la comida, el hospedaje, etc. Y a partir de ahí las iglesias empezaban a crecer. Entonces los pastores, como el lugar donde yo congregaba, al ver que crecía la cantidad de almas, tenían que empezar a expandirse. Entonces tenían que empezar a romper las paredes, a comprar terrenos, a comprar lugares más grandes o a alquilar lugares más grandes. Entonces empezaban a pedir pastos, empezaban a pedir dinero, empezaban a pedir ofrendas especiales, y así las iglesias empezaron a crecer por medio del pedir dinero a la gente. Se empezaron a hacer convenciones una vez al año, empezaban a vender CDs, libros con respecto a la visión celular, el G12. Se empezó a meter en las iglesias la escuela de vida o escuela de líderes, donde eran 4 módulos. Hasta el día de hoy muchas iglesias lo siguen haciendo, donde te forman para ser líderes, y vos salís siendo líder en 9 meses, sos líder y podés formar tu equipo de 12. Entonces ahí llevas a un nivel mayor dentro de la iglesia, y empieza a trabajar todo en un sistema piramidal, porque está el pastor con sus 12, luego sus 12 tiene sus 12, esos 12 tienen sus 12, y dentro del sistema de liderazgo son los 12 del pastor, y los 12 del pastor son los 144, porque así se cuenta el sistema del G12 de la visión celular. Están los 12 del pastor principal y los 12 son los 144 de los 12. Y así sucesivamente son los 1728, y así van contando la cantidad de líderes que tiene la iglesia. Ahora, este sistema no es bíblico, de ninguna manera. Y cuando uno no conoce la Biblia, cuando uno no conoce las Escrituras, cuando uno no está maduro espiritual en el Yahweh, cuando uno no conoce y no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, estas cosas creemos que están bien. Y yo soy una de las personas que puedo dar testimonio que en ese momento yo creía que era de Dios todo esto. Hasta que cuando uno va creciendo en el Padre, va buscándolo, va madurando, va conociendo las Escrituras, nos damos cuenta que todo este sistema no viene de Yahweh, sino que viene del mismo Satanás para desvirtuar y para dividir y dañar el pueblo de Yahweh. Entonces, ¿de dónde sacó la visión César Castellano? No la sacó de Yahweh, la sacó de los jesuitas, de los católicos. Lo sacó del Imperio Romano, del Vaticano, del Papa. ¿Por qué? Porque él se conectó con gente que tiene poder dentro de la Iglesia Católica. Y ellos le dieron recursos y mecanismos para formar un sistema para que la iglesia cristiana totalmente sea transformada y cambie, pero no para bien, sino para mal. Entonces, cuando uno estudia el sistema de G12, del grupo de 12 de la visión celular, vemos que nace alrededor del siglo XVI y luego el siglo XIX por medio de hombres que tenían base católica. Y el primero fue Ignacio de Loyola, 1491 nació este hombre. Él era católico español y un líder religioso. Si uno busca la biografía de este hombre, Ignacio de Loyola, él practicaba dentro del catolicismo retiros espirituales, y él formaba grupos principales, y ese grupo principal formaba otros grupos. Y él era una persona totalmente en sumisión y en obediencia al Papa. En ese entonces estaba Pío
luego, en la época cuando él lo llegaron a canonizar, porque él es un santo dentro de la Iglesia Católica, lo canonizaron, fue el Papa Pío XI, y él empezó a trabajar con estos grupos llamados líderes religiosos o grupos de líderes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él fundó una compañía que era como una agrupación llamado la Compañía de Jesús, que a él llamaba como grupos, como discípulos de Jesús. De ahí surge esta idea del G12 o del grupo de 12. ¿Por qué? Porque él siempre con otros jesuitas iban en contra de lo que predicaban los pastores cristianos o evangélicos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Luego, más adelante, dentro de la Iglesia Católica, se levantó un hombre llamado José María, escriba de Balaguer, un hombre muy conocido, con los que han estudiado un poco de la Iglesia Católica lo conocen. Él era también un sacerdote español y él fundó el Opus Dei, que Opus Dei significa obra de Dios, muy similar a lo que hizo Ignacio de Loyola. Este hombre, José María de Escriba Balaguer, era un monje también católico y él desarrolló el grupo de 12 con respecto a lo que Loyola había hecho 2 o casi 3 siglos atrás. Entonces, en 1928, él crea el Opus Dei, que era algo similar a Compañía de Jesús, que había creado Loyola. Y en 1928 él crea el Opus Dei, que significa obra de Dios en latín, y crea un símbolo que era un círculo y una cruz. Era el símbolo del Opus Dei. ¿Qué hizo él? Formó su equipo de 12. Y ese equipo de 12 formaba otros equipos. Y él decía que nosotros, o sea, él refiriéndose al catolicismo, nosotros tenemos que hacer como hizo nuestro amado Jesucristo, de formar equipos de 12. Entonces, cuando uno ve las Escrituras, nunca el Mesías nos mandó a formar equipos de 12, nunca. Él formó un equipo de 12, pero esos 12 eran apóstoles enviados para predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Ahora, él dijo en la Gran Comisión, vayan y prediquen. ¿Y qué más? Hagan discípulos. Y César Castellano se basa en ese versículo diciendo que hacer discípulos es formar grupo de 12 o equipo de 12. Y el Mesías nunca dijo eso. Entonces, hacer discípulos, la pregunta es, ¿discípulos de quién? ¿De Eric? ¿De Aide? ¿Giselle? ¿De Kevin? ¿De quién? Discípulos del Mesías, Yahushua. Vayan y hagan discípulos. ¿De quién? ¿Mío? No, de Él. Hagan discípulos para mí. Que ellos sean discípulos míos, que ellos sean un reflejo de lo que yo soy. Eso es lo que el Mesías estaba diciendo. Y César Castellano, ¿qué es lo que dice? No, tenemos que formar cada uno un grupo de 12. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Cuando César Castellano toma esto, él siempre estuvo agarrado de la mano con la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, él está apoyando lo que es el ecumenismo. Aquellos que no conocen el ecumenismo, averigüen, estudien. El ecumenismo es una sola religión en todo el mundo. Y el Vaticano quiere manejar esto, el ecumenismo. El Papa, que está hoy el Papa Francisco, quiere reunir todas las religiones y tener unas solas leyes para que lo que él diga, todas las religiones tengan que hacer lo mismo. Entonces, vemos que a través de Ignacio Loyola y José María Escriba de Balaguer, ellos fueron los pioneros de formar un sistema de equipo de 12. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A través de esto,
desvirtuó totalmente el pueblo de Yahweh, las congregaciones. ¿Por qué? Porque se metieron mecanismos, sistemas de trabajo, escuchadme bien lo que voy a decir, que suplantaron la obra del Espíritu Santo. Suplantaron la obra del Ruach HaKodesh, de Yahweh, por mecanismos de trabajo. Porque ya no se trataba de ser un creyente maduro espiritualmente, con frutos espirituales, con dones, sino se trataba de ser un gran líder, de poder hablar, de poder presentarse delante de la gente, de poder mirar atrás y tener un montón de gente, de llevar muchas almas a la iglesia, de llevar muchas almas a los encuentros de líderes. Y ahí sos un gran siervo de Yahweh. Entonces, todo se desvirtuó, todo se cambió. Ahora, cuando César Castellano inicia este sistema de G12 en su iglesia, se divide la iglesia. Y él estaba con César Fajardo, que era cuñado de César Castellano. Eran familia, se dividen. Y también habían otros pastores que trabajaban con él, Luis Salas y Claudia Lorele y su esposo también se dividieron, que ellos estaban encargados de la adoración y de la alabanza. Ellos, me acuerdo yo, en donde congregaba, habían venido a la iglesia cuando estaban con César Castellano, antes que se dividiera todo este tema. Hoy en día ellos tienen su congregación y César Castellano con su esposa siguieron su rumbo. ¿Quién más se fue de César Castellano y de Claudia? Se fue los pastores Ricardo y Betty Rodríguez, que hoy tienen una iglesia muy grande en Colombia también, que se llama Centro Mundial de Avivamiento. Ellos eran parte, y ¿qué hicieron? Salieron de César Castellano, de su ministerio, de su iglesia, y ellos implementaron algo muy similar en otro lugar con su iglesia. Ahora, lo que quiero decir acá es que acá no se trata de hablar mal del ministerio, de la iglesia o de César o de quien sea, sino se trata de entender cuál es la obra correcta dentro del pueblo de Yahweh, cuál es el funcionamiento correcto dentro de la iglesia del Mesías. ¿Por qué? Porque esto no tiene apoyo bíblico. Y si toman versículos, los manipulan, los distorsionan y los cambian. Entonces, lo que trajo esta visión celular o este G12, trajo totalmente división y destrucción al pueblo de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que enseña el G12? Sinceramente, enseñan un evangelio distorsionado, un evangelio diferente, un evangelio anatema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos predican, a través de su ministerio, predican diezmo, pacto, siembra, actos proféticos, hablan mucho de soñar, de tener anhelos, sueños, de decretar, de declarar. Usan todo ese mecanismo. No predican de arrepentimiento, no predican de almas perdidas en condenación, no predican de la segunda venida del Mesías. Totalmente están predicando de dinero, de abundancia, de vivir mejor, de declarar una vida mejor. Y fíjense que esto es un detalle, porque muchas iglesias piden diezmo, y yo ya he hablado del tema del diezmo, pero fíjense en el detalle de esta iglesia, de la misión carismática, que aún buscan la manera de que los hermanos de la congregación diezmen por medio del sistema Postnet. Van con la tarjeta a una oficina que queda ahí en la iglesia y le pasan la tarjeta y le cobran el 10% de su sueldo. A través de eso ellos dan el diezmo. O sea, si no tienen dinero físico, tienen la de débito.
Entonces imagínense de qué manera trabajan ellos. Y por eso yo les digo, la iglesia donde yo congregaba era muy chiquita, habían 300, 400 personas, y en 10 años llegaron a ser más de 20.000 personas. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La cantidad de almas en una congregación habla de que realmente están haciendo la voluntad de Yahweh. No. La cantidad de almas en una iglesia no determina la madurez espiritual, no determina la santidad que tiene que tener el pueblo, la iglesia, no determina los frutos o los dones del Espíritu Santo que estén en actividad o fluyendo. No se trata de cantidad, sino de calidad de cristianos. Y esto es algo que el Padre me enseñó hace muchos años. Yo quiero mi pueblo en calidad y no en cantidad, me dijo una vez. Y yo no entendía mucho, después lo entendí. Entonces, no se trata de tener una mega iglesia, se trata de que donde estemos, el Espíritu Santo esté. Porque si está el Espíritu Santo, hay liberación, hay sanidad, hay llenura, hay restauración, hay madurez, hay dones, hay frutos y hay santidad. Entonces, este sistema lo que hace es levantar líderes de personas, pero no levanta a siervos llenos del Espíritu Santo. Y se lo puedo dar testimonio trabajando 10 años ahí en ese lugar. Ahora, más allá de esto, Yahweh tiene amor y misericordia por las almas. Porque yo en uno de esos encuentros recibí al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en mi vida. Y mi vida cambió. Entonces, más allá del error humano, más allá de que aún Satanás siempre se encarga de dañar el cuerpo del Mesías, a la iglesia, Yahweh siempre está ahí presente. Pero eso no significa que esté bien lo que están haciendo. Entonces, el sistema G12, la visión celular, no tiene apoyo bíblico. No podemos decir que es de Yahweh. No podemos afirmar de que Dios le dio una revelación a este pastor, de que es algo que viene de él, porque esto no es así. Entonces, podemos ver lo que son los encuentros. Son 2, 3 días apartados, donde uno va, busca a Yahweh, y ahí es donde se dan diferentes charlas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El sistema de G12 llega un momento que es más importante que vos vayas a un encuentro que conozcas el verdadero evangelio. Entonces muchos terminan predicando automáticamente y dicen, tenés que ir a un encuentro, tenés que ir a un encuentro, tenés que ir a un encuentro, como que si fuera el encuentro de la salvación. Y la salvación está en el Mesías Yahushua. Entonces te distorsiona aún la gran comisión, el evangelio. Y muchos van a un encuentro, algunos quizás experimentan el amor de Yahweh, experimentan el poder de Yahweh en sus vidas, y otros no. Otros vuelven y siguen igual. Y hay un porcentaje, y esto lo he estudiado yo también en su momento, hay un porcentaje muy alto de todas las congregaciones que han tenido sistema celular, visión celular, de que las almas que fueron a los encuentros, solamente entre un 20 y un 30% se mantuvieron en la iglesia. Todos los demás siguieron sus vidas. Entonces, si esto realmente fuera de Yahweh, habría mucho fruto. Entonces, es un sistema que no viene del Espíritu Santo, viene del hombre engañado por Satanás. Entonces, cuando hablamos de la visión del G12 o la visión celular, estamos hablando de un sistema de nicolaísmo, el sistema nicolaíta. El Mesías habla en Apocalipsis, por ejemplo, 2.6, sobre la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas nace en el siglo I.
era uno de los discípulos del Mesías que se desvió de la verdad. Cuando Pablo dice que había muchos que apostataron la fe, abandonaron la fe, este Nicolás crea una secta y empieza a decir que la iglesia o el pueblo o la congregación tenía que tener un sistema piramidal, no un sistema horizontal. Entonces, que él decía que estaba Dios, el pastor, los líderes, la iglesia y los nuevos. Y si uno ve el sistema piramidal, es un sistema Illuminati, satánico, totalmente. Hoy en día la pirámide está en todos lados, en todos los medios, en todas las propagandas, en todos lo que son, aún en grupos de adoración cristiana, hay imágenes de pirámides. Es una cosa terrible lo que está pasando. Entonces, ellos, los que trabajan en esta visión celular, hablan del espíritu de la visión. Dicen que hay un espíritu de la visión. ¿Qué espíritu de la visión? Hay un solo espíritu, que es santo, que es Kadosh, que es el espíritu de Yahweh. Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu es ese de la visión? Tenés que recibir, porque ellos enseñan así, tenés que recibir el espíritu de la visión. ¿Qué espíritu? Un falso espíritu. Entonces, vemos que ahí también, en estos encuentros, usan mucho la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es parte de la filosofía y de la psicología cuando ellos hacen retrocesos, te hacen ir al pasado, a recordar cosas antiguas. Quizás cuando fuiste violado, cuando fuiste violada, cuando te golpeó tu papá, cuando viste morir a tu mamá, a tu papá, te hacen un retroceso y eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. O sea que Yahweh borra tu pasado en el dolor, en la aflicción, en la herida. No borra tu memoria, pero sana tu pasado. Te libera, te sana, te restaura en el presente y caminas una vida en libertad en el Mesías. ¿Quién hace eso? ¿El encuentro? No. ¿La charla? ¿El G2? No. El Espíritu Santo. Y la santidad y la restauración de nuestra vida no es así, instantánea. Porque ellos te predican eso. Vas al encuentro y tu vida ya está. Sos una nueva persona. No. Es un progreso. Es un proceso que lleva años y lleva una vida entera. Entonces, cuando se habla de este sistema, se habla mucho de psicología, se habla mucho de soñar, de creer, de tener visiones, de que lo sueñes, de que lo declares. Y una de las cosas que hacen en estos encuentros, que es algo realmente terrible, es que hacen una cruz de madera y te hacen escribir todos los pecados que vos has cometido y vos tenías que anotar todo eso en una hoja y clavarla en esa cruz que ellos ponían ahí. Y orar para que todos los pecados sean borrados. ¿Eso qué es? Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque si vos querés que tus pecados se borren y mis pecados se borren, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, confesar delante de Yahweh nuestros pecados, y el Mesías es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y el que viene y nos limpia, el que viene y nos llena, nos restaura y nos hace unas nuevas personas es el Espíritu Santo, no una hoja ni una cruz. Entonces, eso es lo que ellos enseñan en esos encuentros. Otro tema es la imposición de manos. Viven poniendo manos en liberación y empiezan a echar fuera a los demonios, empiezan a querer tomar autoridad espiritual, y la mayoría de esas personas no están en santidad, no están bien delante de Yahweh, y se hace un revuelto ahí de demonios terribles, y yo lo he experimentado esto. Y lo que tenemos que entender, que tenemos que tener cuidado con la imposición de manos. Nosotros no podemos estar imponiendo manos a cualquier persona. Y tampoco que alguien venga y nos ponga la mano a nosotros, porque ahí se transfiere lo que la persona tiene. Si la persona está llena del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, te va a ministrar de parte de Yahweh.
Pero si está endemoniada, te va a transmitir demonios. Y si vos no estás bien espiritualmente o tenés una puerta espiritual abierta en el alma, en el cuerpo, no el espíritu, esos demonios se te entran. Y en vez de recibir de Yahweh, quedás endemoniado. Entonces ellos usan mucho la imposición de mano en la liberación, en la sanidad interior y en el recibir al Espíritu Santo. Y te dicen, repetí conmigo, y caramba, y ahora, y repetí conmigo. Y te llevan a un punto para que vos repitas lo que ellos están diciendo. El Espíritu Santo no se recibe así. El Espíritu Santo se recibe recibiendo al Mesías, creyendo en Él, en su sacrificio, creyendo en la palabra de Yahweh. Entonces, si creemos en el Mesías, seremos llenos de la promesa que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son los encuentros. Luego están los reencuentros, donde son aquellos que estudian para ser líderes y se ungen a estos reencuentristas. Y la unción, el ungimiento, no es para ungir líderes. Bíblicamente era para ungir reyes, para ungir enfermos o ungir siervos para tener alguna función en la iglesia. Pero no para ungir y decir, a partir de ahora sos un líder. Eso no es bíblico. Entonces, cuando vemos en profundidad este tema, este sistema de trabajo, lo que estamos viendo es que ha contaminado la iglesia, el pueblo de Yahweh, de una manera tremenda. Es como que la iglesia tomó anabólicos. La visión G12, la visión celular, es tomar anabólicos. Es decir, quiero crecer, ¿no? Quiero crecer, pero naturalmente veo que no hay resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a empezar a drogar. Voy a empezar a tomar anabólico. Entonces voy al gimnasio, empiezo a hacer fierro, empiezo a hacer ejercicio y empiezo a crecer, empiezo a tener más músculo, empiezo a tener más espalda. Digo, qué bueno, qué bien que se siente esto. Así es la visión celular, así es el G12. Pero es una droga, es veneno lo que estás metiendo dentro del pueblo de Yahweh. Estás metiendo cosas que no vienen del Espíritu Santo. Entonces empezás a crecer, empezás a sentirte fuerte, empezás a sentirte grandote, pero ¿a beneficio de qué? Porque esa droga te va a traer consecuencias a tu cuerpo, va a traer consecuencias a tu salud, y lo mismo pasa con la congregación. ¿Quién me dio este ejemplo? El Padre. El Padre me enseñó esto. Cuando ellos dejaron entrar este sistema a mi pueblo, es lo mismo que meterse anabólicos en el cuerpo. Y ahí lo entendí. Entonces la pregunta es, ¿el Mesías va a venir a buscar una iglesia con G12, con visión celular? ¿O una iglesia o un pueblo santo, apartado de toda contaminación, de toda falsa doctrina, de todo sistema humano y satánico? ¿Quién va a venir a buscar al Mesías? Al pueblo que tenga al Espíritu Santo y a la palabra viva y eficaz de Yahweh. La visión celular tiene 4 pasos: ganar, consolidar y discipular. Ganar, consolidar, discipular y enviar. 4 pasos. Ganar las almas por medio de los encuentros. Consolidarlos por medio de la iglesia. Discipularlos en la escuela de vida y escuela de líderes. Y enviarlos para ser líderes, para ir y levantar a otros líderes. Ese es el sistema o la escalera de éxito según el pastor César Castellano. Y yo digo, ¿dónde está el Espíritu Santo acá? Ganar, consolidar, discipular y enviar. Y ellos te dicen, no, pero obviamente el Espíritu Santo es el primero que tiene que estar acá delante de todo. Pero el Espíritu Santo es el único que hace la obra. Nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que enseñar la palabra. Él es el que gana las almas. Nosotros no podemos ganar a nadie. Él es el que trae convicción de pecado. Nosotros no podemos traer convicción de pecado a nadie. Él es el que consuela a las almas, el que consolida las almas. Nosotros no podemos hacer nada. Él es el que disipula. Porque el Mesías dijo
yo me voy y les dejo el Consolador, les dejo el Espíritu Santo, Él les va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar todas las cosas que yo he dicho de mi Padre. Él es el que discipula. ¿Y quién es el que envía? ¿Quién es el que te hace predicar, ser luz, testificar, hablarle a otros del Mesías, de la salvación? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué visión G12? ¿Qué visión celular? ¿Qué grupo de 12? Sin el Espíritu Santo, vamos por mal camino. Entonces, para ir terminando, hoy en día miles de iglesias han tomado esta visión celular. Y llega un punto que cuando vos te recibís de líder y no tenés tu equipo de 12, no tenés unción, no tenés fruto, porque eso es lo que te dicen. Si no tenés tu equipo de 12, estás en pecado. Algo malo estás haciendo. Ahora, si vos no tenés una célula, que la célula tenía que ser 4 personas, no podían ser 2 ni 3, 4. Si son 4 personas, tenés una célula. Entonces ya ahí podés ser líder. Ahora, ¿qué es lo que ellos te enseñan? Tenés que predicar lo que dice el pastor principal, nada más. No podés predicar lo que a vos se te ocurra o lo que Yahweh te muestre o lo que el Espíritu Santo te muestre. Tenés que predicar lo que el pastor habló el fin de semana. Y si tenés alguna duda o algo, tenés que ir a tu líder. Ahora, no podés ir al pastor o al líder de los líderes. Tenés que ir a tu líder va al otro líder, el otro líder va al otro líder, y los que llegan al pastor principal son los 12 del pastor. Porque después es imposible llegar a ellos. Ese es el sistema nicolaita piramidal. Dentro de esta visión hay una reunión llamada 144, que sería, ellos dicen los 144.000, que no tiene nada que ver, son 144, que son los 12 del pastor principal y los 12 y de los 12, que es un grupo cerrado. Entonces, si nos ponemos a pensar, hacen diferencia. Y llega un momento en la iglesia y dice, yo soy uno de los 144. Vos sos de los 1728. Y la pregunta es, ¿eso está bien? ¿Esto es de Yahweh? ¿Hacer división en el pueblo? No, somos iguales. Todos somos iguales. La única cabeza es el Mesías. El pastor es un siervo responsable de guiar al pueblo a buen camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de G12 o de la visión celular, lo que estamos hablando ahí es que todo lo que ellos enseñan, toda la forma que ellos enseñan, te llevan a vivir una vida bajo un sistema, bajo una metodología y no a depender de Yahweh y del Espíritu Santo, sino a depender del pastor, de los líderes y del sistema eclesiástico que ellos te enseñan. Entonces, para ir terminando, la visión G12 o la visión celular no es realmente lo que Yahweh quiere para su pueblo. Y miles de iglesias se han contaminado con este sistema. No hablan de arrepentimiento, vuelvo a decir. No es verdadero arrepentimiento. No te enseñan a depender del Espíritu Santo. Te enseñan a depender de una escuela de vida, te enseñan a depender de una escuela de líderes, te enseñan a depender de una célula, te enseñan a depender de lo que dice el pastor, te enseñan a depender de la iglesia, te enseñan a depender de que vos tenés que darle a la iglesia. Entonces, ¿qué es la visión celular o G12? Es una secta. ¿Y qué es una secta? La secta no es solamente de los umbandas,
o aquellos que están en lo que podemos decir grupos cerrados, satanistas o ocultistas, a eso me refiero. ¿Qué es una secta? La secta es un grupo cerrado mínimo que tiene leyes, que tiene parámetros o normas que para que vos seas parte de ellos tenés que hacer lo que ellos te piden. Eso es una secta. La visión G12, la visión celular es así. Si vos no sos líder de una célula, o si vos no tenés tu equipo de 12, o si no, vos no estás trabajando dentro de esta visión, vos estás en pecado, vos estás haciendo mal, por lo cual no sos parte. Eso es una secta. Y todo aquel que se acerca a la iglesia para escuchar una palabra de Dios, para escuchar la palabra de Yahweh, para recibir paz, para recibir al Mesías, al Espíritu Santo, termina diciendo, y bueno, para venir a la iglesia y ser parte tengo que tener una célula. Y esto no es de Yahweh. Entonces voy a terminar citando algunos versículos. Vamos a leer acá algunos versículos ya terminando. Primera de Colosenses, vamos a leer ahí. Primera de Colosenses. Colosenses 1. No, Primera de Colosenses no existe. Colosenses 1. Versículo 23. Miren lo que dice Pablo. Dice Pablo, es necesario, Pablo le dice a los discípulos, ¿no? A los hermanos, a los creyentes, es necesario que ustedes permanezcan fundados y firmes en la fe. ¿En la fe de quién? Del Mesías. Sin moverse en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en todas las partes, que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, permanezcan en la fe, no se muevan. Si no hay crecimiento en la iglesia, hay que orar al Padre para que el Padre nos diga por qué o qué es lo que quiere hacer. Si en la iglesia no hay crecimiento, no es señal de que hay pecado, no es señal de que estamos haciendo malas cosas, sino es buscar lo que el Padre quiere. Y ese es un gran error, y siempre lo voy a decir, de muchos y de miles de pastores en el mundo entero. Y lo que te hace de la visión celular es decir, tenemos reunión de pastores y te preguntan, hermano, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? 200 personas. ¿Usted, hermano? 1000 personas. Ah, bien. Este tiene más unción. El que tiene 1000 tiene más unción que el que tiene 200. Esas son las charlas de los pastores de la visión celular. Yo estaba ahí. Yo soy testigo. ¿Y usted, hermano? Y 2500. Gloria a Dios, tremendo. Me gustaría ir a su iglesia. Qué espirituales. Miren el nivel espiritual, la madurez, los dones, los frutos por medio de la cantidad de gente que va a la iglesia. Qué tremendo, ¿eh? ¿El Mesías enseñaba eso? ¿Las congregaciones del siglo I eran así? No eran así. ¿Cómo se dan cuenta en el siglo I hasta el día de hoy? ¿Cómo nos damos cuenta la verdadera iglesia? ¿Cuál es? La que tiene el Espíritu Santo. La que tiene la sana doctrina. Por esto este ministerio se llama la senda antigua. Tenemos que volver para atrás. Porque hoy en día, 2019, después de más de 2000 años, el pueblo se contaminó terriblemente. Se desvió, se distorsionó totalmente. Y necesita volver a los rudimentos, a los cimientos. Necesita permanecer en la verdadera fe de la doctrina de los apóstoles, de la palabra de Yahweh y de la fe en el Mesías. Y 1 de Timoteo, vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6, versículo
20. Dice Pablo a Timoteo: dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado? Predicar el Evangelio. Evitando las palabras profanas. ¿Qué es eso? Las palabras incorrectas, el falso evangelio, sobre cosas vanas y argumentos falsos llamado ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Predicar cualquier evangelio, otro evangelio, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe verdadera. ¿Profesando qué es? Practicando, hablando. Se desviaron de la fe, predicando, sirviendo, hablando. Entonces ya en el siglo I, el pueblo de Yahweh empezaba a ser contaminado con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y miren lo que dice 2 de Pedro, para terminar. Miren lo que dice Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Versículo 17. Hermanos, amados, sabiendo de antemano, guárdense. No sean que sean arrastrados por el error de muchos que hoy están firmes. Entre otras palabras, estén firmes. Que no sean arrastrados por otros que son inicuos, que están en el camino errado, y que ustedes están firmes, caigan. ¿Qué está hablando ahí? De que no sean arrastrados por falsas doctrinas, por cosas que no vienen de Yahweh. Antes bien, crean en la gracia y en el conocimiento de nuestro Mesías y Salvador, Yahoshua. A Él sea el reconocimiento y la gloria por siempre. Entonces, ¿por qué cito estos versículos? Porque es importante entender que debemos de conocer la palabra, la fe verdadera y saber lo que a Yahweh le agrada. Y el G12 no ha venido de Yahweh, ha venido del mismo Satanás, ha venido de engaño de la Iglesia Católica, de jesuitas y de pastores que han querido tener más fama, más riqueza, más gloria, más reconocimiento por medio de este sistema. Y que yo tengo mucha gente conocida acá en Argentina, pastores que tienen iglesias. El Padre me ha permitido conocer mucha gente y ellos están en esta visión y me han invitado a mí para trabajar, ser parte de los ministerios. Y yo podría trabajar tranquilamente. Cuando yo trabajaba y servía al Padre en este ministerio que yo les dije que tuve más de 10 años, el Padre llegó a usarme de muchos lugares, muchos encuentros de líderes. Llegaba a llevar más de 100 personas a las congregaciones. O sea, hice muchas cosas. Yo sé de lo que estoy hablando porque yo estuve de ese lado. Pero el Padre me enseñó que no es lo que Él quiere. Él no quiere cantidad. Él no quiere un sistema que no venga de su espíritu. Él no quiere una metodología que agrande su pueblo, pero que realmente sea contaminado por cosas que no vienen de Él. El único crecimiento que da el pueblo de Yahweh, que da madurez, que da crecimiento espiritual, que da dones, da fruto, es el Espíritu Santo de Yahweh. Y si tenés una congregación pequeña y está el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Santidad, dale la gloria al Padre. Pero si estás en una mega iglesia de miles de personas y no sentís el Espíritu Santo, no te ministra la palabra, no te edifica el mensaje, no sentís la santidad de Yahweh en ese lugar, tenés que buscar otro lugar.
porque eso es lo más importante. Así que vamos a hacer una oración para terminar este mensaje y damos gracias al Padre por la oportunidad de hablar de esto, que es necesario, y quizás conoces a personas que están dentro de una iglesia con este sistema. Es importante que conozcan estas verdades. Por eso ahí donde estás, acompáñame y hacemos una oración al Padre. Padre, gracias te damos en este tiempo por este mensaje, que pueda ser de bendición, de luz a todos aquellos que lo han escuchado, a todo aquel que lo va a escuchar por medio de WhatsApp, de Facebook, por medio de YouTube, por medio de diferentes medios. Que este mensaje sea claro para todo aquel que sea parte de tu pueblo y que pueda entender que solamente tu Espíritu es el que hace la obra para ser un solo cuerpo, para tener una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo, un solo Dios. Por eso, Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Bendito Yahweh por eso. Y bueno, si tenés alguna duda o consulta, me podés mandar un mensaje ahí en privado o acá en los comentarios. Espero que te haya servido este estudio y poder tener un poco más de noción acerca de lo que Yahweh quiere para su pueblo. Así que tengan una buena noche y nos vemos en otro estudio. Mañana seguramente voy a estar dando otro estudio en otro lugar, acá en Argentina, también Buenos Aires, en Monte Grande, en Bursaco, con otros hermanos. Así que voy a estar hablando de otro tema también muy importante por conocer. Así que buenas noches y que Yahweh te bendiga. Shalom.